Capítulo 1. Nuevos comienzos. La antigua casa nos recibió con un silencio sepulcral. Un silencio tan profundo que parecía que el tiempo mismo se había quedado atrapado entre sus paredes, como una mosca en ámbar. Recuerdo el momento exacto en que cruzamos el umbral por primera vez. La pesada puerta de roble se abrió con un chirrido prolongado, como si le molestara que perturbáramos su sueño centenario. «Bienvenidos a su nuevo hogar», exclamó la agente inmobiliaria con un entusiasmo excesivo que solo sirvió para acentuar la atmósfera opresiva de la mansión. Su voz resonó en los techos altos, adornados con intrincadas molduras. Dalton, nuestro hijo de 8 años, fue el primero en adentrarse en el amplio vestíbulo, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Detrás de él, agarrado a mi mano, caminaba Foster, de 3 años. Josh, mi esposo, se quedó en el umbral, discutiendo algunos detalles finales con la agente inmobiliaria. «Mamá, mira cuántos espejos», exclamó Dalton, y no pude evitar estremecerme. Era cierto, los espejos estaban por todas partes, antiguos, con marcos macizos, cubriendo las paredes del vestíbulo, reflejándose unos a otros y creando una ilusión de espacio infinito. Es el estilo tradicional español del siglo XVII, llegó hasta mí la voz de la gente. Los espejos de Toledo eran famosos en toda Europa. Dicen que los fabricaban con una técnica especial, cuyo secreto se ha perdido. Asentí distraídamente, observando cómo Dalton examinaba su reflejo en uno de los espejos. Algo en su mirada me hizo ponerme en alerta. Era como si hubiera visto algo detrás del cristal, algo que yo no podía ver. «Dalton, cariño, no te alejes», lo llamé, y mi voz sonó inesperadamente ansiosa. «Solo estoy mirando a la gente», respondió sin apartar la vista del espejo. «¿Qué gente, mi amor?» «Allí, detrás del cristal. Me están saludando». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En el espejo solo se reflejaba el vestíbulo vacío con su peculiar juego de luces y sombras. «Granny, tienes que ver esto», la voz de Josh me sacó de mi ensimismamiento. Estaba al pie de la amplia escalera que conducía al segundo piso. Hay una verdadera biblioteca con una colección de libros antiguos. Podré escribir mi monografía sin salir de casa. Su entusiasmo era contagioso. Después de todo, fue por su investigación sobre la historia española que nos mudamos a Toledo. Una beca prestigiosa, la oportunidad de trabajar con fuentes originales, era una oportunidad única en la vida. Foster tiró de mi mano, señalando la enorme lámpara de cristal en el techo. Los rayos del sol jugaban en sus facetas, esparciendo destellos de arcoíris por las paredes. Por un momento, la casa pareció menos sombría. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Los transportistas entraban nuestras pertenencias, colocaban los muebles, mientras yo intentaba organizar el caos que inevitablemente acompaña cualquier mudanza. Josh ya estaba instalando su despacho en la biblioteca, y los niños exploraban su nuevo espacio. Al atardecer, mientras desempacaba las cajas con las cosas de Dalton, encontré su cuaderno de dibujo. Al hojearlo, me quedé paralizada. Los últimos dibujos eran diferentes a sus obras habituales. En lugar de escenas brillantes y alegres, había siluetas oscuras, sombras extrañas y espejos. Muchos espejos, en los que se reflejaban figuras borrosas. «¿Son estos tus nuevos dibujos?», le pregunté cuando entró en la habitación. «Sí», respondió simplemente. «Los vi en mis sueños. Dijeron que nos esperaban aquí». «¿Quiénes?» «La gente en los espejos. Dijeron que esta casa es especial. Y que yo soy especial». Cerré el cuaderno, tratando de reprimir la creciente inquietud.
Los niños suelen fantasear, especialmente en un entorno nuevo. Nada fuera de lo común. Por la noche, mientras acostaba a los niños en su nueva habitación, noté que Dalton miraba fijamente el gran espejo en la pared. ¿Quieres que movamos tu cama?, pregunté. Para que el espejo no esté frente a ti. No, negó con la cabeza. Se ofenderían si hacemos eso. Le besé la frente, encendí la luz nocturna y salí de la habitación. En el pasillo me encontré con Josh. ¿Todo bien?, preguntó al ver mi expresión. Sí, es solo que... Dalton dice cosas extrañas sobre los espejos. ¿Y estos dibujos suyos? Rane, Josh me abrazó por los hombros. Solo necesita tiempo para adaptarse. Nueva casa, nuevo país, son cambios grandes para un niño. Asentí, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Subí al ático para organizar las cajas restantes y descubrí otra puerta, pesada, reforzada con hierro. Estaba cerrada con un candado macizo, pero a través de la rendija se filtraba una luz tenue. Josh, llamé. ¿Sabes qué hay detrás de esta puerta? La agente dijo que es una antigua sala de almacenamiento. La llave debe estar en algún lugar de la biblioteca, entre los documentos de la casa. Pegué el oído a la puerta. Silencio. Pero por un momento me pareció oír susurros. Suaves, indescifrables, en un idioma que no conocía. Mientras bajaba del ático, noté mi reflejo en uno de los espejos del pasillo. Y por una fracción de segundo, solo por una fracción de segundo, me pareció que giró la cabeza un instante después que yo. Esa noche no pude dormir. La casa crujía y suspiraba como si estuviera viva, y en la oscuridad los espejos parecían ventanas a otro mundo. No sabía entonces cuán cerca estaba de la verdad. Y cuánto lamentaría haber cruzado el umbral de esta casa. Capítulo 2. Descenso a la oscuridad. Todo cambió al tercer día de nuestra mudanza. Recuerdo cada detalle de aquella mañana, como si estuviera grabada a fuego en mi memoria, como una fotografía en un álbum antiguo. Josh había salido temprano a la universidad para reunirse con su director de tesis. Yo estaba preparando el desayuno en la cocina cuando escuché pasos en el ático. Pasos pesados, lentos, aunque sabía que Foster aún dormía y Dalton. Dalton, llamé, subiendo las escaleras. Nadie respondió. La puerta del ático estaba entreabierta. Mi corazón se encogió con un mal presentimiento. Subí por los crujientes escalones y me quedé paralizada. Aquella puerta cerrada con llave estaba ahora completamente abierta. Dentro de la habitación reinaba la penumbra, pero podía distinguir docenas de espejos, colocados a lo largo de las paredes e incluso en el techo. Antiguos, cubiertos de pátina, creando un terrorífico caleidoscopio de reflejos. Dalton, mi grito resonó en las paredes. En el centro de la habitación, frente a un enorme espejo ovalado con marco de bronce oscurecido, yacía mi hijo. Inmóvil, como una figura de cera. Las siguientes horas se fundieron en una pesadilla interminable. La llegada de la ambulancia, el hospital, las pruebas y exámenes sin fin. El diagnóstico de los médicos sonó como una sentencia, coma de etiología desconocida. Todos los indicadores normales, ningún daño físico, pero Dalton simplemente no despertaba. Señora Lambert, el médico anciano hablaba en inglés con un fuerte acento español, hemos realizado todas las pruebas posibles. Desde el punto de vista médico, su hijo está completamente sano. Pero su actividad cerebral es muy inusual. Es como si estuviera en un estado de sueño profundo, pero al mismo tiempo, activo. ¿Qué significa eso?, preguntó Josh, apretando mi mano.
Si no hubiera visto los resultados de las pruebas con mis propios ojos, diría que su conciencia está en otro lugar. Trajimos a Dalton a casa una semana después. Los médicos insistieron en equipo médico especial, que ahora ocupaba la mitad de su habitación. El pitido constante de las máquinas marcaba el paso de las horas y los días, mientras nuestro hijo seguía durmiendo, cada vez más parecido a una muñeca de cera. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio eran pequeñeces, objetos que aparecían en lugares distintos a donde los habíamos dejado, sonidos extraños por la noche, zonas frías en diferentes partes de la casa. Pero luego, estaba sentada junto a la cama de Dalton, leyéndole en voz alta su libro favorito, cuando escuché los susurros por primera vez. Venían de todas partes y de ninguna a la vez, en un español antiguo que no podía entender. Y entonces lo vi en el espejo, una sombra inclinada sobre la cama de Dalton. Alta, negra, con contornos que cambiaban constantemente, como humo en el viento. Grité, pero cuando Josh llegó corriendo a la habitación, la sombra ya había desaparecido. No me creyó, lo atribuyó al estrés y la falta de sueño. Pero yo sabía lo que había visto. Y esto era solo el principio. Foster empezó a hablar con los rincones vacíos de la habitación. Le estoy contando cuentos a Dalton, explicaba. Ellos se los transmiten a través de los espejos. ¿Quiénes son ellos, cariño? La gente de los espejos. Dicen que Dalton está con ellos ahora. Pero no quieren dejarlo volver. Esa tarde conocí a Carmen Ruiz por primera vez. La anciana española vivía en la casa vecina y al enterarse de lo sucedido con Dalton, vino a vernos por su propia iniciativa. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos, parecían ver a través de mí cuando cruzó el umbral de nuestra casa. No deberían haberse mudado aquí, dijo sin preámbulos. Esta casa ha estado esperando a alguien como su hijo. Niños que pueden ver. Ver que, mi voz temblaba. Lo que se esconde al otro lado de los espejos. Lo que fue encerrado aquí hace siglos. Se santiguó. Deberían haber notado las señales. Los dibujos de su hijo. Recordé las siluetas oscuras en el cuaderno de Dalton y sentí náuseas. Hay una antigua leyenda, continuó Carmen, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Sobre una mujer que practicaba magia negra en esta casa. Isabella Mendoza. Buscaba la manera de alcanzar la inmortalidad y la encontró, en los espejos. Pero el precio fue terrible. Las almas de los niños son puras, fuertes. Perfectas para sus propósitos. Está diciendo que algún tipo de fantasma se llevó a mi hijo, intenté sonar escéptica, pero el miedo ya había echado raíces en mi corazón. No un fantasma, señora. Algo mucho peor. Y su hijo, no es el primero. Cada pocas décadas, niños desaparecen en esta casa. Sus cuerpos son encontrados, pero sus almas permanecen en los espejos. En ese momento, en algún lugar del piso superior, se oyó el sonido de cristal rompiéndose, y ambas nos sobresaltamos. Y luego escuchamos una risa infantil, resonando como un eco por toda la casa. La risa de Dalton, aunque yo sabía con certeza que él yacía inmóvil en su cama. Capítulo 3. Secretos del pasado. Las respuestas deben estar en la biblioteca, insistía Josh, revisando febrilmente los libros antiguos. Después de la conversación con Carmen, finalmente había empezado a creer que algo sobrenatural estaba sucediendo. Quizás porque él mismo había comenzado a notar las anomalías, sus reflejos moviéndose con retraso, susurros en español antiguo provenientes de habitaciones vacías.
Me encontraba sentada en el macizo escritorio de roble, examinando documentos amarillentos. La mayoría estaban en español, pero algunos en latín. La historia de la casa resultó ser mucho más oscura de lo que podíamos haber imaginado. Mira, Josh puso frente a mí un desgastado diario de cuero. Este debe ser el diario personal de Isabella Mendoza. Puedo traducir aproximadamente. Sus dedos temblaban mientras pasaba las frágiles páginas. Habla de un ritual. Ella lo llamaba el ritual de los espejos. Isabella creía que los espejos no eran simples superficies reflectantes, sino portales a otro mundo. Un mundo donde el tiempo fluye de manera diferente, donde se puede alcanzar la inmortalidad. De repente, la vela sobre la mesa parpadeó, y las sombras danzaron en las paredes de la biblioteca. Sentí como la temperatura en la habitación descendía bruscamente. Continúa, susurré, abrazándome a mí misma. Escribió que para el ritual se necesitaban espejos especiales, fabricados utilizando. Dios mío, Josh palideció. Aquí dice que en la composición de la amalgama se añadía sangre de niños. Por eso los espejos toledanos de ese periodo se consideraban especiales, realmente fueron creados usando magia negra. En ese momento, el grito de Foster resonó desde arriba. Corrimos escaleras arriba, saltando los escalones. Estaba en la habitación de Dalton, señalando el gran espejo de la pared. Dalton estaba allí. Lo vi. Golpeaba el cristal desde dentro. Me acerqué al espejo. En la superficie empolvada se distinguían claramente las huellas de una pequeña mano, desde el lado interior del cristal. Hay que llamar a Carmen, dijo Josh con determinación. Inmediatamente. La anciana española apareció media hora después, cargando una pesada bolsa con hierbas y velas. Su rostro arrugado parecía tallado en piedra. Realizaré un ritual para contactar con su hijo, dijo, colocando velas negras en las esquinas de la habitación. Pero debo advertirles, es peligroso. Podemos atraer la atención de aquellos que retienen su alma. Sacó un pequeño espejo de plata y un polvo que comenzó a esparcir en círculo alrededor de la cama de Dalton, murmurando algo en una mezcla de español y latín. Las velas se avivaron y comenzaron a arder con llamas azules. La habitación se llenó de un denso aroma a hierbas que mareaba. Carmen tomó la mano inerte de Dalton y acercó el espejito de plata a su rostro. Dalton, pequeño, ¿dónde estás?, llamó. Al principio solo hubo silencio. ¿Y entonces? Entonces escuchamos su voz, como si viniera de muy lejos, distorsionada, como a través de una mala conexión telefónica. Mamá, papá, ayudadme. Está oscuro aquí. Y no me dejan salir. ¿Quién es, cariño? Me incliné hacia adelante, casi rompiendo el círculo de polvo. ¿Quién te retiene? Los otros niños. Los que quedaron atrapados aquí hace mucho tiempo. Y ella, la señora de negro. Dice que soy especial. Que mi alma es más fuerte que las otras. No me dejará ir hasta que... Su voz se cortó y todas las velas se apagaron simultáneamente. En los espejos de las paredes aparecieron sombras, decenas de siluetas infantiles presionando sus manos contra el cristal desde dentro. Y detrás de ellas, una figura alta vestida de negro, con el rostro oculto tras un velo. Carmen comenzó a recitar rápidamente una oración, esparciendo un polvo blanco por el aire. Las sombras se desvanecieron lentamente, pero la temperatura en la habitación siguió bajando hasta que nuestro aliento se convirtió en vapor. Hay que darse prisa, dijo Carmen, recogiendo sus cosas con manos temblorosas. Isabella sabe que intentamos contactar con él. Y defenderá lo que considera suyo.
¿Qué podemos hacer?, preguntó Josh. ¿Cómo recuperar a nuestro hijo? Hay una manera, pero requiere un sacrificio. Alguien debe ir a buscarlo. Al mundo detrás de los espejos. Iré yo, dijo Josh inmediatamente. Carmen negó con la cabeza, no es tan simple. Se necesita un don, la capacidad de proyección astral. La habilidad de separar el alma del cuerpo. Josh palideció aún más. Vi cómo sus manos se cerraban en puños. Yo tengo ese don, dijo en voz baja. Nunca se lo había dicho a nadie, pero, cuando era niño, me sucedía. Podía salir de mi cuerpo durante el sueño. Los médicos lo llamaban sueños lúcidos, pero yo sabía que era algo más. Por eso nos mudamos aquí, comprendí de repente. No solo por la beca. La casa te llamó, como llamó a Dalton. Perdona que no te lo dijera antes. Pensé que lo había superado hace tiempo. Pero desde que estamos aquí, las habilidades han comenzado a regresar. Carmen lo miró fijamente, debe entender el riesgo. Si algo le sucede a su alma en el mundo de los espejos, nunca volverá a su cuerpo. Tengo que intentarlo. Es mi hijo. En ese momento, todos los espejos de la habitación se empañaron simultáneamente, como si se hubieran cubierto de escarcha. Y cuando se aclararon, cada uno de ellos reflejaba la misma escena, el pequeño Dalton, sentado en una habitación oscura, rodeado de otros niños con ojos vacíos. Y detrás de ellos, la figura femenina de negro, levantando la mano en señal de saludo. Bienvenido, susurraron los espejos con diferentes voces. Te hemos estado esperando, Josh. Te hemos esperado durante tanto tiempo. Capítulo 4. El límite de la realidad. Los preparativos para el ritual tardaron 3 días. Carmen insistió en que todo debía hacerse correctamente, el más mínimo error podría costar la vida tanto a Josh como a Dalton. Observé cómo colocaba las velas en un patrón específico, dibujaba extraños símbolos en el suelo con sal y hierbas, y colgaba amuletos en todos los espejos de la casa. Es protección, explicó. Para que nada indeseable se filtre a nuestro mundo mientras el portal esté abierto. Josh apenas salía de la biblioteca, estudiando el diario de Isabella. Debe haber algo más aquí, decía, escrutando las líneas desvaídas. Alguna forma de vencerla, de obligarla a liberar a los niños. Foster se convirtió en nuestros ojos. De alguna manera, podía ver lo que sucedía al otro lado de los espejos. Nos contaba que Dalton seguía luchando, resistiéndose a que Isabella tomara completamente su alma. Está enfadada, dijo una noche, mirando el espejo del pasillo. Dice que los otros niños se rendían más rápido. Pero Dalton es especial. Como papá. La noche antes del ritual, encontré a Josh en la habitación de Dalton. Estaba sentado junto a la cama de nuestro hijo, sosteniendo su mano inerte. Tengo que contarte algo, dijo en voz baja, sin volverse. Sobre la verdadera razón por la que nos mudamos aquí. Sacó del bolsillo una hoja de papel doblada, una antigua carta en español. Esto llegó hace 3 meses, de mi abuela. Es española, de la familia Mendoza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quieres decir? Sí. Isabella Mendoza es mi tatarabuela. Esta casa ha pertenecido a nuestra familia durante siglos. Mi abuela escribió que debía volver aquí, que era mi legado. Hablaba de un poder, un don que se transmite en nuestra familia. Pensé que solo eran desvaríos de anciana. Su voz temblaba. No lo sabía, te juro que no sabía lo que significaba realmente.
Pensé que podría usar mi don para estudiar la historia de la casa desde dentro. Que ayudaría con mi investigación. No pensé que estaba poniendo en peligro a nuestra familia. Josh, puse mi mano en su hombro. No podía saberlo. Si podía, Dalton empezó a hacer esos dibujos mucho antes de mudarnos. Y yo, la veía en sueños. A Isabella. Me llamaba a casa. En ese momento, todos los espejos de la habitación se empañaron, y escuchamos la risa infantil resonando por la casa. La risa de Dalton, pero distorsionada, incorrecta. Se está haciendo más fuerte, sonó la voz de Carmen desde la puerta. Me sobresalté, nadie la había oído entrar. Es medianoche. Debemos empezar. El ritual comenzó exactamente a medianoche. Josh yacía en el suelo en el centro del círculo dibujado con sal, rodeado de espejos. Carmen recitaba encantamientos en una mezcla de latín y español antiguo, el aire se llenó del denso humo del incienso. Recuerda, le dijo a Josh. Solo tendrás una hora. Cuando oigas la campana, debes volver, o te quedarás allí para siempre. Yo sostenía la mano de Foster, que no apartaba la vista de los espejos. Sus ojos estaban muy abiertos, como si viera algo que escapaba a nuestra percepción. Papá, dijo de repente. Ella te está esperando. Siempre te ha estado esperando a ti. Josh cerró los ojos, su respiración se volvió lenta y profunda. Carmen intensificó sus cánticos, el humo se hacía más espeso. Y entonces... fue como una ondulación en el agua. Todos los espejos ondearon simultáneamente, como si su superficie se hubiera vuelto líquida. Y entonces lo vimos, una sombra elevándose del cuerpo de Josh, su proyección astral. Pero algo salió mal. En el momento en que el alma de Josh casi se había separado de su cuerpo, se oyó un estruendoso sonido de cristal rompiéndose. Uno de los espejos se agrietó, y en la grieta vimos un rostro, hermoso y terrible a la vez, con ojos llenos de una oscuridad ancestral. Mi amor, susurró Isabella. Por fin has vuelto a casa. Carmen gritó algo en español, lanzando un polvo al aire. Pero era demasiado tarde. Las grietas se extendieron por todos los espejos, y a través de ellas comenzaron a filtrarse sombras, decenas, cientos de sombras de niños que Isabella había capturado a lo largo de los siglos. Traición, exclamó Carmen. Alguien ha roto el círculo de protección. Me giré y vi la línea de sal rota en el suelo. Y junto a ella, pequeñas huellas que conducían hacia la puerta. Foster, me volví hacia mi hijo, pero sus ojos ya no eran suyos, reflejaban la misma oscuridad ancestral que los ojos de Isabella. Lo siento, mamá, dijo con una voz que no pertenecía a un niño de 3 años. Pero ella prometió que volveríamos a estar todos juntos. Una gran familia. Para siempre. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue la risa de Isabella, resonando en cientos de espejos, y el grito de Carmen intentando mantener el alma de Josh en nuestro mundo. Y en algún lugar lejano, como a través de agua profunda, oía la voz de Dalton pidiendo ayuda. Capítulo 5, al otro lado. Desperté con el sonido de gotas cayendo. Lentas, rítmicas, como un metrónomo marcando segundos en el vacío. Al abrir los ojos, tardé en comprender dónde me encontraba, el espacio a mi alrededor parecía a la vez familiar y ajeno. Era nuestra habitación, pero como reflejada en un espejo deformado. Todos los objetos parecían distorsionados, los colores se habían desvanecido hasta convertirse en tonos de gris, y las paredes parecían respirar al ritmo de las gotas. Yacía en el suelo, todavía en el centro del círculo ritual, pero este ya no era nuestro mundo.
Bienvenida, la voz de Carmen sonaba apagada, como a través del agua. Estaba sentada contra la pared, pálida como la cera. Parece que los amuletos de protección no funcionaron como esperábamos. En lugar de mantenernos en nuestro mundo, siguieron el alma de Dios, y nos arrastraron a todos aquí. ¿Dónde estamos? Al otro lado de los espejos. En el mundo que Isabella creó. Aquí el tiempo fluye de manera diferente, y la realidad obedece a otras leyes. Me levanté, sintiendo una extraña ligereza en el cuerpo. Al acercarme a la ventana, vi un cielo color plata fundida y la ciudad abajo, una versión distorsionada de Toledo, donde las calles serpenteaban como culebras y los edificios crecían hacia arriba como cristales. ¿Dónde están Josh? ¿Y los niños? Isabella se los llevó al centro de su laberinto. Ha esperado esto durante siglos, el regreso del heredero, el portador del mismo poder que ella. ¿Por qué? ¿Para qué todo esto? Carmen sonrió amargamente, la inmortalidad tiene su precio. Cada pocas décadas necesita nuevas almas para mantener este mundo. Las almas de los niños son las más puras, las más fuertes. Pero incluso ellas no son suficientes. Necesita a alguien que pueda tomar su lugar, continuar su trabajo. Alguien de su sangre. ¿Josh? Sí. Y Dalton y Foster heredaron su don. Ayudantes perfectos para el nuevo guardián del mundo de los espejos. De repente, las paredes temblaron y escuchamos un canto, una antigua nana en español. La voz era hermosa y terrible a la vez. Ella nos llama, susurró Carmen. Nos muestra el camino. Salimos de la habitación a un pasillo que cambiaba constantemente. Las puertas aparecían y desaparecían, las paredes se movían revelando nuevos pasajes. Tras cada espejo se vislumbraban rostros infantiles, las almas que Isabella había capturado durante siglos. No miren a sus ojos, advirtió Carmen. Le sirven a ella. Atraen a los vivos a sus trampas. Caminamos siguiendo el canto, adentrándonos más en el laberinto de realidad distorsionada. Veía fragmentos de recuerdos flotando en el aire como burbujas de jabón, momentos de las vidas de los niños desaparecidos, sus últimos instantes en el mundo real. Finalmente llegamos a una gran sala cuyas paredes estaban completamente cubiertas de espejos. En el centro estaba Isabella, una mujer increíblemente hermosa vestida de negro, con un rostro que cambiaba constantemente, como si no pudiera decidirse por una sola forma. Junto a ella estaba Josh, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida. A ambos lados, Dalton y Foster lo sostenían de las manos. A su alrededor danzaban las sombras de otros niños atrapados en este mundo. Mi familia, sonrió Isabella. Por fin estamos todos juntos. Déjalos ir, grité, dando un paso adelante. Dejarlos ir, se rió, y su risa se reflejó en todos los espejos. Pero ellos mismos eligieron esto. ¿Verdad, mis pequeños? Queremos quedarnos, mamá, dijo Dalton con una voz que era y no era la suya. Aquí podemos ser especiales. Aquí podemos ser eternos. No son ellos quienes hablan, susurró Carmen. Ella los controla a través de la sangre Mendoza. Isabella se volvió hacia Josh, mi amor, muéstrales. Muéstrales el poder de nuestro legado. Josh levantó las manos y los espejos temblaron. En sus superficies comenzaron a aparecer grietas por las que se filtraba una luz plateada. Podía sentir cómo la realidad a nuestro alrededor se volvía cada vez más inestable. Quiere unir los mundos, dijo Carmen horrorizada. Usar el poder de Josh para romper la barrera entre la realidad y el mundo de los espejos. Entonces podrá tomar almas a voluntad.
En ese momento, noté algo en los ojos de Dalton, una pequeña chispa de conciencia luchando contra el control de Isabella. Y comprendí que aún no todo estaba perdido. Dalton, lo llamé. ¿Recuerdas el día que hiciste tu primer dibujo? ¿Recuerdas cómo lo colgamos en la nevera? Dijiste que querías dibujar historias con finales felices. Sus ojos parpadearon, la chispa se hizo más brillante. Foster. ¿Recuerdas cuando leíamos cuentos antes de dormir? Siempre decías que querías ser el héroe que salva a todos. Isabella siseó, cállate. Son míos. Pero era demasiado tarde. Mis palabras habían despertado algo en los niños, recuerdos de amor, de vida real, de quienes eran antes de todo esto. Podía ver cómo la oscuridad en sus ojos luchaba contra la luz. Los niños son más fuertes de lo que crees, dijo Carmen, sacando de su bolsillo un pequeño espejo de plata. Sus almas pueden ser puras, pero no son débiles. Rompió el espejo contra el suelo, y el sonido del cristal rompiéndose resonó por la sala como un trueno. En ese momento, todos los espejos de la habitación estallaron, cubriéndonos con una lluvia de fragmentos plateados. Y entonces comenzó el verdadero caos. Capítulo 6. Reflejos. El mundo a nuestro alrededor se desmoronaba. Los fragmentos de espejos flotaban en el aire como copos de nieve plateados, cada uno reflejando su propio fragmento de realidad. Los gritos de las almas infantiles se fundieron en un solo aullido prolongado que hacía temblar las paredes. ¿Qué has hecho?, gritó Isabella, y su hermoso rostro comenzó a distorsionarse, revelando su verdadera naturaleza. Su piel se volvió transparente como el cristal, a través de ella se podían ver las sombras de miles de almas absorbidas. Estás destruyendo todo lo que he creado durante siglos. No, Carmen dio un paso adelante, sus ojos ardían con un poder ancestral. Estamos liberando a aquellos que has mantenido cautivos. He esperado este momento durante 3 siglos, hermana. Carmen, susurré, comprendiendo de repente. ¿Tú también? Sí. Soy su hermana. He vigilado esta casa durante siglos, esperando el momento adecuado. Esperando a que el poder de la sangre Mendoza regresara lo suficientemente fuerte como para destruir su reino. Isabella rugió, un sonido inhumano que hizo temblar los fragmentos de espejos restantes. Se estiró hacia Josh, sus dedos transformándose en afiladas cuchillas de cristal. Si no puedo gobernar este mundo, me lo llevaré conmigo. Empezando por tu precioso marido. Pero antes de que pudiera tocarlo, Dalton gritó, «No. No tocarás a mi papá». Su voz sonó clara y pura, sin rastro de la oscuridad con la que ella lo había infectado. En sus ojos ardía un fuego, no el fuego antiguo y maligno de Isabella, sino algo nuevo, brillante y vivo. Foster también despertó, su pequeña mano apretando con fuerza la de su hermano. El poder de su amor, de su conexión entre ellos y con nosotros, creó un escudo de luz pura alrededor de ellos. Imposible, Isabella retrocedió. No podéis resistiros. Sois parte de mí. No, Josh levantó lentamente la cabeza, sus ojos se aclararon. Son parte de mí. Parte de Rane. Nuestros hijos. Y ya no podrás controlarnos a través de la sangre Mendoza. Levantó las manos, y el poder que Isabella había intentado usar para destruir la frontera entre los mundos se volvió contra ella misma. Los fragmentos de espejo giraron a su alrededor en un torbellino furioso. Si nuestra sangre te dio poder, pronunció, también puede quitártelo. No. Gritó Isabella, pero era demasiado tarde. Carmen comenzó a recitar un antiguo encantamiento, su voz se fundía con los susurros de miles de almas liberadas.
Isabella comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo de espejo, y con ella se derrumbaba su mundo. «Rápido», gritó Carmen. «Hay que salir mientras el paso aún está abierto». Jos agarró a los niños de las manos, yo los abracé a todos, y corrimos a través del laberinto de espejos que se desmoronaba. Detrás de nosotros resonaba el grito de Isabella, transformándose en el aullido del viento, el silbido del cristal rompiéndose y los susurros de las sombras que desaparecían. Lo último que recuerdo antes de saltar a través del último espejo intacto fue el rostro de Carmen, sonriéndonos a través de la lluvia de fragmentos plateados. «Adiós», susurró. «Mi trabajo aquí ha terminado». Despertamos en el suelo de la habitación de Dalton. Todos los espejos de la casa estaban rotos, sus fragmentos se apagaban lentamente, convirtiéndose en vidrio ordinario. Dalton y Foster nos abrazaban con fuerza, vivos, reales, libres de influencias ajenas. Jos recogió uno de los fragmentos, mirando su superficie. «Ella tenía razón», dijo en voz baja. «Sobre el poder de la sangre Mendoza». Pero no entendió lo principal, ese poder no está en la capacidad de controlar almas, sino en la capacidad de protegerlas. Vendimos la casa un mes después. Los nuevos propietarios reemplazaron todos los espejos, renovaron las viejas habitaciones, borrando los últimos rastros de la presencia de Isabella. Dicen que en las noches de luna llena se puede ver a una anciana paseando por el jardín. Carmen continúa su vigilia, protegiendo este mundo de las fuerzas oscuras que siempre buscan un camino a través de los reflejos. Dalton ya no dibuja cuadros oscuros. Ahora su álbum está lleno de colores brillantes y temas felices. Pero a veces, cuando cree que nadie lo ve, se queda mirando largo rato su reflejo en el cristal de la ventana, como buscando algo, o a alguien, al otro lado. Foster casi no recuerda lo que sucedió. Pero cada vez que pasamos junto a un espejo, aprieta mi mano con más fuerza, y en sus ojos parpadea una sombra de comprensión, la comprensión de que la realidad es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Y yo, ya no temo a los espejos. Ahora sé que la magia más poderosa no son los antiguos hechizos ni el poder de la sangre. Es el amor, capaz de romper cualquier encantamiento y superar cualquier frontera, incluso la frontera entre mundos. Cada noche, al acostar a los niños, les cuento cuentos, no de brujas malvadas y magia oscura, sino de valentía, lealtad y el poder de los lazos familiares. Y cada vez que los beso antes de dormir, agradezco al destino que nuestra historia sea una de esas raras historias de encuentro con la oscuridad que terminó en luz. Pero a veces, en noches especialmente silenciosas, escucho susurros lejanos en español antiguo y veo cómo la luz de la luna juega en los fragmentos de recuerdos rotos. Y entonces sé que la frontera entre los mundos es más delgada de lo que pensamos, y que en algún lugar al otro lado de los espejos, nuevas historias esperan su momento.